al principio de la guerra, que papá todavía no estaba, y la guerra ya estuvimos en la casa. Me acuerdo que de entrada, nosotros, que después esto fue como en Sukkot, nosotros hacíamos la Sukkah, había una ventana, una entrada muy linda. Se juntaron mi tía, un hijo que vivía arriba, un alquiler, Moñek Rosenblum, el que me enseñaba, y un hermano de él, Josek Veduvin. Empezaban de poquito a poquito así, en voz muy baja, porque los alemanes ya... Kinneret, Kinneret, cantar Kinneret, 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 Kinneret. Cada vez empezaron muy bajo y cada vez más alto, y empezaron todos a llorar. Yo ahí parada, ¿qué es Kinneret? ¿Dónde es Kinneret? No sabía. Ellos ya iban a organizaciones, cada uno estaba del Shomer, mi tía de Ben-Gurion. ¿Por qué lloran? ¿Y dónde es Kinneret? Esto a mí me quedó acá grabado. Mamás. Y ahora, estando acá en Israel, los primeros años que empezábamos así a conocer lugares, y fui a Kinneret, me paré allí. Supe dónde es Kinneret y por qué. Para mí esto me quedó grabado. No entendía. Ellos eran ya sionismo, ya entendían, ya sabían dónde es Israel, sabían lo que es Kinneret. Nadie sobrevivió. Soy yo de esto. Y esto fue al principio de la guerra, todavía que estuvimos en casa. Nadie sobrevivió. De mi casa antes de la guerra. Éramos mis padres con 4 hijos, 2 nenas y 2 nenes, una hermana y 2 hermanos. Mi hermana 2 años mayor, cada uno 2 años de diferencia. Y éramos una casa muy, muy alegre siempre, mucha alegría. Y estuvimos bien económicamente, una casa linda, cómoda, de lujo. Y teníamos donde estaba la casa, donde vivíamos, atrás de la casa había terreno y ahí estaba el business, como negocio de maderas. Mi papá compraba los bosques, lo cortaba, teníamos una cerradura, se cortaba y se traía para vender, para edificar, que gente que edificaba. Mi mamá ayudaba en el negocio, mi mamá no estaba en casa, teníamos siempre una oseret. Mi papá no era religioso, pero todo lo que mi papá hacía era para mi abuelo, el padre de mi mamá, que venía muy a menudo a casa. Entonces yo cuando vi que viene mi abuelo, yo sabía que tengo que correr a traer el gorro para dar a papá el gorro porque estaba sin gorro. Los sábados, como estaba en casa, entramos a la cama de mañana, el sábado, la cama de papá, y nos enseñaba a cantar. Eso fue
y él le gustaba mucho y cantaba lindo. Conocía muchas canciones y le gustaba cantar, y entonces nos enseñaba a cantar y cantábamos con él. Y teníamos que hacerlo bien, si no, no se enojaba, solo miraba y ya sabíamos que no cantamos bien. Que en la escuela, cuando jugábamos, había ya gimnasia. En la gimnasia jugábamos, eran dos cursos. Yo estaba de una cursa, no principal, la dealer tampoco, no sé cómo explicar. Y de la otro grupo estaba una polaca. De este grupo, cuando nosotros ganamos de rabia, después me decía, anda a Palestina, judía, anda a Palestina. No, nunca entendí por qué ella, ¿dónde es Palestina? No sabía. Cuando íbamos en verano a bañarnos, cerca de casa, bajando había un río, y ahí íbamos a bañándonos, nos tiraban piedras. Ahí sí, esto me acuerdo que nos tiraban piedras. Sí. Pero era chica, no sabía antisemitismo. Yo, la verdad, no puedo decir que sentía como judía antisemitismo. No. Y mi papá tenía buena relación con los polacos, tenía muchos obreros polacos. Y se ve que los trató bien. Se ve que había buena relación después, porque nos ayudaban después. Y de mi educación, no terminé la escuela porque cayó la guerra. Cuando se hablaba de la guerra, nosotros chicos, yo no entendía lo que es guerra. Y enseguida, cuando cayó la guerra, vinieron amigos de mi papá, no de Starshov, al lado, y ellos eran 3 hijos, mellizas y un varón, Mandelmann, para que los alemanes ya entraron para escaparse. Nos subimos ahí con ellos, nos subimos. Nosotros chicos, lo que los padres decían, hacíamos. Y yo me acuerdo cuando subimos al coso, yo me senté, yo sabía dónde está el chocolate, me senté al lado del chocolate. Empezamos a correr, a escaparse. Había mucha gente ya. El camino ya bombardea, ya había muertos en el camino. Y cuando llegamos a Opatov, una ciudad, Opatov, fuimos a parar allá, que había una prima de mi mamá que vivía allá en Opatov. Cuando llegamos a esa prima ya no estaba. Se ve que también ya se habían escapado, ya no estaba. Ahí nos separamos. Papá se fue con otras jóvenes, los hombres, todos con bicicletas, y nosotros, mi mamá, con los 4 chicos, nos quedamos con este Mandelmann, porque este Mandelmann ya tenía media pierna. Antes de la guerra tuvo un accidente y él estaba con media pierna.
inválido. Entonces, a él no le van a hacer mucho si ya igual es inválido. Entonces volvimos con ellos de vuelta a casa y mi papá se fue con otros hombres con las bicicletas hacia Rusia, escaparse, porque entraron y los alemanes los polacos enseguida se rindieron, no había defensa, no se defendieron. Ahí paramos un día, 2 días, no sé, y después llegamos de vuelta a Starship a casa. Y bueno, estos meses ya mi mamá sola con los hijos, papá ya no está con nosotros. Y los alemanes empiezan a cada día venir a sacar de casa lo que había en los negocios, la madera, todo lo que había. Y entonces los alemanes empezaron cada día, pedían otra cosa. Enseguida, cuando entraron los chicos judíos, no podían ir a la escuela. Entonces, ¿qué pasó? Ya empezaron a venir gente de las ciudades grandes, que en las ciudades grandes empezaron los alemanes antes, que nosotros éramos una ciudad muy chica, de Lodz, de Kraków, de Varsovia, gente que ya dejaron todo atrás en las casas, que contaban lo que está pasando. Y mi mamá, como no podíamos ir a la escuela, pagaba a esta gente, ilegal era, no podíamos, donde vivían, a darnos clases. Después, papá sí volvió. De muchos meses, papá volvió y estaba con nosotros de vuelta. Después que empezamos esto, que no se podía salir de la hora, entre los chicos todavía sí, antes del gueto todavía podíamos juntarnos a jugar, sí. Pero no me acuerdo el momento que salimos todos así, me acuerdo del gueto, que estuvimos en el gueto, sí, ya me acuerdo, en el gueto donde nosotros vivíamos, Davka pertenecía al gueto, Starship lo separaron, una parte, después donde estaba el Kikar, y después otra parte. Mi abuelo, por ejemplo, vivía en otra parte, y entonces había horarios, que si yo quería ver a mi abuelo o abuelo quería ir a mi casa, había horarios que se podía pasar, pero el pase era en la ulica Krakowska, en Rehov Krakowska, y ahí ya había policías judías, teníamos policías judías. Y había shopping, y esto fue en el gimnasio, en el edificio del gimnasio, que traían uniformes de los soldados alemanes para arreglar cuellos, acá, las rodillas, cosas rotas. Y esto se formaba que ahí mujeres que sabían coser podían entrar. Y ahí era la gran cosa si se podía entrar, porque ahí se pensó, como precisan arreglarlos, que se va a sobrevivir, van a trabajar y esto va a ayudar. Yo no sabía coser, papá le pagaba para poder entrar ahí, pero como no sabía coser, ¿qué hacía? Pantalones aparte, lo que precisa, botones aparte, lo que precisa acá aparte, y yo lo entregaba a las máquinas, esa la que hacía botones y esa la que hacía eso. Eso fue mi trabajo en este shopping.
También allá no era mucho tiempo, me acuerdo, no estuvimos mucho tiempo. Allá, un polaco, amigo de mi papá, le vino a decir a papá que me saquen porque mañana liquidan eso. Y así fue. Vino un hombre de un kfar, un obrero de mi papá, me puso en una agalá que no tenía nada de, solo la tabla. Y empezó a correr conmigo que me sacaba los bebés. Eso me acuerdo. Yo no sabía por qué me saca, yo no sabía dónde me lleva. Todo lo que papá arreglaba, vino, me llevó. Eso fue un día, al final, al día siguiente, liquidaron el shopping, no sobrevivió nadie de allá. Nadie de allá. Y a mí me sacó una noche antes. Si papá no hubiera vuelto, no creo que, no solamente nosotros, mucha gente que sobrevivieron después en el bosque gracias a mi papá, porque él conocía el bosque, gente no conocía, el bosque hay que conocer, todo está igual, y grande, no era, son bosques grandes que había allá alrededor de Starship había, porque si salimos de un lugar, papá enseguida buscaba otro lugar. Los primeros, ese muchacho que me llevó, Vitashek, y había un hijo Tadek. Y un día el nene de este Tadek entró ahí y nos vio a nosotros. Y ahí tuvimos que irnos porque el nene vino corriendo a decir que hay gente allá, tuvimos que salir. Se ve que tuvimos que dejar este lugar y después de eso se ve que ya fuimos a Dobre. Yo estaba solo con mi tía. Ahí teníamos todavía buenas condiciones, era como una casita. Teníamos cada uno una cama, había para cocinar, había 2 piezas, muy cómodos. Y también estuvieron la misma gente, los Wienerins que estuvieron ahí. Mi mamá ya no estaba allá con mis hermanos, y mi papá siempre en el búnker. Salir no se salía, no, estuvimos ya, los vecinos no podían creer, no tenían que saber que hay judíos allá. Ya ellos ya éramos ilegales, ahí donde fuimos se pagaba, se daba plata, pero igual
Se pagaba, pero arriesgaban la vida. Arriesgaban, porque si nos encuentran, nos mataron a nosotros y a ellos. Nos vinieron y ahí que les entreguemos todo, lo entregamos todo, nos pusieron los desnudos en agua, pusieron agua, a mí me dieron así. No entendí ni siquiera qué es guerra, por qué es la guerra, por qué me voy escondiendo, por qué no puedo hablar, por qué no puedo salir. Muchas veces cuando estuvimos yo miré por afuera y vi al gallo y a los gatos afuera y yo no puedo salir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar fuerte que no me escuchen abajo? Mi papá, no solo mi papá, después de la historia, todos los que estuvieron con papá, era una política, las mujeres en un lugar, no todos en el mismo lugar. Si alguien que se cae, que el otro se salve. Él estuvo en el bosque, después en el búnker, con gente joven que hicieron el búnker, y las familiares de esos jóvenes dividieron en los kvarim alrededor. Papá tenía muchos conocidos que trabajaban para papá en el bosque y ellos ayudaban. Había uno, Suski se llamaba, ahí iban de noche y traían manzanas, también jamón. Yo era chica y los hermanos más chicos. Nosotros, nada, lo que papá nos llevaba y traía, y lo que él decía, hacíamos. Sin preguntas, nada. Sabíamos que no tenemos que hablar fuerte. Esto fue el final, que un día el que cuidaba dijo que escuchó ruso hablar. Entonces papá dijo, si es ruso yo entiendo, él estuvo en la primera. Y así fue. Y no querían creer que somos judíos, dijeron que son los primeros judíos que encuentran desde que vienen de Moscú. No veían ningún judío, no querían creer. Entonces un pelirrojo soldado, tenía un sidur así chiquito. Dijo, yo les voy a decir si son judíos. Él mismo no sabía. Se ve que una abuela o bisabuela le dio para, como soldado, llevar eso. Él mismo no sabía. Y papá empezó a rezar. Entonces dijeron, son judíos.
Y ahí nos hicieron pogrom a nosotros, los polacos. Ya después de liberados. Esa misma noche había un ruso con nosotros también. En esta casa había como un San chico. Nos entramos todos allá y el ruso. No había ventana, nada. Había cerrado, como un mozán cerrado, no sé qué era. Cerramos la puerta y el ruso pensó que nosotros lo hicimos a él. Le tenía a papá así con el revólver. No quería creer que los polacos hacen el pogrom a nosotros. Él pensó que nosotros lo hicimos para él, a los rusos algo. ¿Entendés? Y bueno, allí mi hermano perdió un ojo, otro perdió una pierna, una mano, 13 muertos. Entonces, al final de madrugada, ellos también, polacos, los rusos ya estaban ahí, se habían ido. Empezábamos a salir a ver quién es muerto, quién. Después del pogrom, los rusos de mañana nos llevaron a Lublin. Fuimos a Lublin, en Lublin había ya más gente. En Lublin nos quedamos un tiempo y de Lublin fuimos a Łódź y mi papá empezaba a trabajar en Łódź. Ahí después del pogrom de Kielce, mi papá dijo no. Pensaba siempre seguir viviendo en Polonia, normal. Ahí papá decidió que no, entonces ahí ya dejamos Łódź. Ya papá ya se puso en contacto con los de Canadá, que tenía una hermana, y de Uruguay, que nos hacían los affidavits para emigrar. Así que esperaba ya, papá ya estaba en contacto con los familiares. Recibió, quería ir a Canadá, pero recibió más de Uruguay, que era más rápido. A Canadá había que esperar más tiempo, entonces fuimos a Uruguay. Y así allá nació Prima, mi hija, la grande, también condiciones no muy cómodas, pero después de la guerra eso fue un reino para nosotros ya.
llegué a estar en Israel. Decidimos de hacer aliyah. Nosotros vinimos en 79. Me siento en casa, que llegué a estar en mi casa y estoy cómoda acá.